過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去りにはさずに消えていたはずの未来も行き直すけどスリムだもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Al ver que se quedaba quieto, mirándola con visible indignación, Ringo frunció el ceño. ¿Y bien? ¿Qué esperas? Ven a por mí. Exclamó insatisfecha. Querías venganza lo suficiente como para arrastrar a toda tu aldea a una guerra. ¿Qué esperas? Estoy justo frente a ti. Ven y ataca. Esas palabras fueron suficientes para sacar a de su estupor y recuperar su determinación. Sí, así me gusta más, susurró Ringo al ver el cambio en la expresión de A. Su tono estaba lleno de oscuro júbilo, sus labios se abrieron en una sonrisa emocionada y sus ojos marrones brillaron. Ven a por mí con la intención de matar. No te detengas ahora. Nuestra diversión apenas comienza. Los dos se lanzaron uno contra el otro con una ráfaga de velocidad, apareciendo en medio de la caja caje apenas una fracción de segundo después. Ringo estaba a punto de detener el golpe inicial de A con la mano, pero A, consciente de la fuerza de la engañosamente frágil mujer, retrajo al instante su brazo derecho y, en su lugar, avanzó con el izquierdo, apuntando a la mano extendida de Ringo con la intención de romperla. En respuesta, Ringo se tambaleó ligeramente sobre sus pies, lo que provocó que A fallara por poco, antes de girar sobre sus talones, aprovechando el impulso para alejar su brazo previamente extendido del alcance de A y también como impulso para su próxima patada alta. Sabiendo lo que se avecinaba, A levantó los brazos en posición de guardia frente a su pecho y detuvo la patada de Ringo con los antebrazos, mientras un fuerte estruendo resonaba por los alrededores al chocar los relámpagos. A logró resistir el golpe sin ser demasiado repelido gracias a que distribuyó la fuerza uniformemente sobre la superficie de su armadura de chakra relámpago. En menos de un instante, A y Ringo desaparecieron en un instante, separándose, solo para aparecer en el mismo lugar una fracción de segundo después, esta vez Ringo bloqueando el intento de lariar de A con la mano izquierda, deslizándose por el suelo unos metros, debido a la fuerza cinética del ataque de A poderosa era, pero su tamaño era menos de la mitad que el de él. El tamaño importaba, Ringo blandió su mano libre en un ataque posterior, con la intención de asestar un puñetazo desgarrador al abdomen de A, pero este desapareció con un destello azul antes de que su golpe pudiera impactar. Una leve mueca se dibujó en los labios de Ringo antes de que ella también desapareciera de su lugar, solo para que apareciera cerca, aparentemente lanzando un puñetazo al aire, o mejor dicho, el mismo lugar donde la cabeza de Ringo estaba hacía un momento. Los ojos de A se abrieron de par en par y desapareció rápidamente a una velocidad indetectable para un humano normal. Ringo apareció justo encima de donde se encontraba hacía apenas una fracción de segundo y asestó una patada de talón aplastante al suelo, rompiéndolo por la mitad de la caja caje. Este tipo de intercambio continuó, ambos combatientes apareciendo y desapareciendo antes de que un ataque pudiera impactar. Ocasionalmente, cerraban los puños o un ataque era bloqueado cuando uno se ralentizaba o aceleraba y alcanzaba al otro, pero no se veía un golpe decisivo. Por eso, la confianza de A comenzó a crecer lentamente. Podía hacerlo. Estaba igualando al lunático golpe a golpe. Solo necesitaba una buena oportunidad para eliminarla para siempre. La sola idea de matar a la pelirroja responsable de la muerte de su prometida lo llenaba de determinación y ganas de matar. El choque se volvió cada vez más feroz a medida que ondas de choque llenas de relámpagos estallaban cada vez que sus golpes chocaban, lo cual se volvió más frecuente con el paso del tiempo. A se volvía más rápido, lo sentía. Empezaba a igualar el ritmo de Ringo. Puedo con esto.
pensó con seguridad. La mujer que se enfrentaba uno contra uno a un Biju no era tan dura, después de todo. Con su muerte, estaré un paso más cerca de la grandeza de mi padre. No pudo evitar sentirse mareado y su chakra lo demostró. El zumbido de su armadura de relámpagos se hizo más frecuente y enérgico a medida que la determinación de A se disparaba y su velocidad aumentaba de nuevo. Ringo bloqueó con calma su último ataque, colocando la palma de su mano sobre su muñeca y redirigiendo el golpe antes de que pudiera alcanzarla. No estaba canalizando demasiado chakra para esta pelea. En absoluto. En lugar de forzarlo, simplemente usó técnica y reflejos para asegurarse de que los golpes de A no la alcanzaran. A se lanzó ferozmente a la ofensiva, asestando a Ringo un golpe tras otro, cada uno más poderoso y rápido que el anterior, llegando incluso a lanzar rayos con cada golpe gracias a la gran velocidad y concentración de chakra del rayo. Y aún así, la mujer de cabello carmesí se mantuvo firme y, con movimientos mínimos, siempre apartaba los golpes de A de sí misma. La habitación a su alrededor ya no era reconocible e incluso los escombros se destruían a un ritmo cada vez mayor a medida que el chakra del rayo de A impactaba donde quiera que Ringo lo redirigiera, que era básicamente a su alrededor y, a veces, incluso fuera de la caja Kage. Ringo está realmente orgullosa de sí misma. Puede que A no se haya dado cuenta todavía, pero mató a bastantes invasores de Konoha simplemente redirigiendo los golpes relámpago de A. Algunos eran ninjas de Kumo. Pero cuando A no se dio cuenta de que ni siquiera el tercer ninja de Kumo estaba siendo asado con un disparo perdido suyo, Ringo empezó a molestarse un poco. Era hora de que el musculoso se diera cuenta. Ringo también encontró el objetivo perfecto para eso. Viendo que el siguiente golpe de A se acercaba rápidamente, se preparó y una sonrisa se dibujó en su rostro, lo que hizo que A se diera cuenta de que algo andaba mal, pero no pudo detener su impulso antes de que Ringo redirigiera su golpe. Esta vez, era plenamente consciente de que Ringo tenía un motivo oculto, así que comprobó dónde aterrizaría su golpe y. Maru. Gritó al notar el rayo de su puñetazo, dirigiéndose hacia la espalda desprevenida de su secretaria y amante, quien luchaba con un ninja de Konoha en las gradas de la arena. Por desgracia para A, esta distracción fue suficiente para que Ringo aprovechara la oportunidad, y antes de que terminara de pronunciar el nombre de Maui, el puño de Ringo se incrustó en la cara de A, rompiéndole la nariz y algunos dientes, y lanzándole la cabeza hacia atrás antes de que su cuerpo recuperara el impulso del puñetazo y saliera volando un poco hacia atrás, rodando por el suelo hasta que fue detenido por un pequeño trozo de pared, que aún no había sido demolido. Ringo miró a A, que estaba derribado, y. Eso, fue tan satisfactorio. Exclamó antes de suspirar de satisfacción. No tienes idea de cuánto tiempo quise darte un puñetazo así, bastardo, añadió con suavidad justo cuando A comenzaba a levantarse lentamente. En cuanto los ojos de Ringo se cruzaron con los de A, pudo ver una furia desenfrenada en ellos ante su pequeño plan. Tú. Matar a mi prometido no te bastó. Ahora también tienes que atacar a mi actual amante. Ringo arqueó una ceja, divertida. Bueno, qué lástima ser él. Eran ninjas y explotar las debilidades de los demás era parte importante de su profesión. No era como si A nunca hubiera hecho algo parecido. Pero ahora que lo mencionaba, esa mujer de piel oscura es su actual amante, ¿eh? No tenía ni idea, pensó Ringo, con los labios crispados por la coincidencia. Pero ahora que lo sabía, un plan empezó a formarse en la mente de Ringo. Qué amable de su parte informarme. Rió para sus adentros. La única razón por la que A no estalló en una furia impotente fue que vio a Samui apartar a Maui de la trayectoria de su ataque desviado antes de que ella apenas pudiera esquivarlo. Era obvio que la hazaña le exigió mucho a la jadeante Samui. A estaba realmente atónito de que lograra sacarlo. Podría haber sido una Jonin de Kumo, pero reaccionar a su velocidad máxima fue toda una hazaña. Ringo observó con curiosidad cómo Samui rescataba a la secretaria de piel oscura del Raikage, sin reaccionar ni intentar intervenir. Quedó bastante impresionada con lo que vio y una chispa de curiosidad se encendió en ella. Vio que la mirada de Ringo se posaba en Maui y no le gustó nada. Frunció el ceño. No le gustaba la atención de la pelirroja hacia su amante. Nada bueno podía salir de eso. Se puso de pie, ignorando el escozor que le provenía de la nariz y la boca, y apretó los puños con furia. Estoy aquí, zorra. ¿Dónde miras? Gritó y cargó contra el distraído Ringo. Ringo aprovechó su pequeña estatura y se agachó para esquivar el ataque de A, pero no pudo aprovechar su breve oportunidad porque la pierna izquierda de A saltó al instante, intentando asestarle una patada en el estómago.
Ringo desapareció antes de que la patada pudiera impactar y reapareció a pocos metros de A, con el ceño fruncido, preguntándose qué le había puesto tan nervioso. A ni siquiera se dio cuenta mientras se abalanzaba sobre Ringo de nuevo, haciendo crujir el suelo a cada paso. Esta vez, Ringo bloqueó el golpe con la palma de la mano y esquivó la siguiente patada antes de lanzar su propia contrapatada, que A esquivó rápidamente, y ambos volvieron a distanciarse. Ni una fracción de segundo después, las armaduras de relámpago que los rodeaban zumbaron al chocar de nuevo, intercambiando una serie de ataques antes de separarse. Este intercambio continuó durante varios asaltos y se prolongaría mucho más y una distracción no los interrumpiera. Cuando A estaba a punto de abalanzarse sobre Ringo por enésima vez, frustrado por no poder asestarle un golpe preciso, pero confiado porque ella tampoco lo había golpeado si no contaba el puñetazo anterior, se detuvo de repente al reconocer una voz familiar. Raikage-sama. /Asama. Exclamaron dos voces femeninas desde lo que antes era la entrada del palco Kage. Tanto A como Ringo se giraron hacia los recién llegados. A, aterrado por dentro, se concentró en la acción de Ringo, mientras que Ringo tenía los ojos felinos entrecerrados y una sonrisa divertida. Estaba feliz de que finalmente aparecieran. De hecho, los observó con sus habilidades sensoriales mientras luchaba contra A y supo que se dirigían hacia allí. Y, francamente, luchar contra A se estaba volviendo un poco aburrido. Agradeció la distracción. Una de las dos mujeres era Mabui, la secretaria de Raikage, mientras que la otra era Samui, una de sus guardias. Mabui apretó los puños. Parecía ansiosa, quizás incluso desesperada, por lanzarse a la batalla para ayudar a A, y solo el hecho de que tenía demasiada experiencia como para dejarse llevar por las emociones le impidió precipitarse. Samui desenvainó su espada al ver la atención de Ringo sobre ellos, pero sus manos temblaban visiblemente. Sabía que esta batalla estaba por encima de su nivel, pero a veces, simplemente no se puede permitir el lujo de elegir las peleas. Cuando Ringo vio cómo la lamentable chica reaccionó a un poco de su instinto asesino, bueno, tal vez ese poco era demasiado fuerte para una ninja común, se sintió un poco decepcionada. Pero la determinación tras esos ojos azul claro, eso despertó aún más el interés de Ringo. «Idiotas. ¿Qué hacen aquí? Váyanse», gritó A con fuerza, intentando que captaran la indirecta sin ser demasiado obvio para que Ringo no se diera cuenta de sus sentimientos sobre la situación. Realmente se sentía acorralado en ese momento. ¿Defenderse de Ringo? Eso sí que podía hacer. ¿Luchar contra ella mientras defendía a su amante? No estaba seguro. Curiosamente, la idea de defender a Samui nunca se le pasó por la cabeza. Sin embargo, nadie podía culparlo. Por muy agradecido que estuviera de que Samui hubiera salvado a Mabui antes, no tenía tiempo para estar seguro de su capacidad para proteger a su ser querido, así que no había necesidad de contemplar su capacidad para elegir la vida o la muerte de un guardia sin importancia en esta batalla. Por mucho que A intentara ocultarlo, Ringo percibió fácilmente su inquietud, pero ella no hizo nada. Simplemente disfrutaba de la presión emocional que su proximidad a Mabui le causaba a A. Hemos venido a ayudarle, Asama. Mabui habló con convicción. Había que decirlo, no cualquiera podía convertirse en la secretaria de un Kage. Mabui no era una chunin cualquiera. De hecho, era una de las mejores honins que Kumo podía ofrecer, así que aunque no necesariamente pudiera ganarle a Ringo en una pelea, estaba dispuesta a dar su vida para ayudar a Samui. Simplemente asintió, sin apartar la mirada de Ringo. Todavía temblaba ligeramente, pero su cuerpo y su mente se calmaban lentamente acostumbrándose a la intimidación. Ringo se preguntaba sobre eso y, con una sonrisa disimulada, ella aumentaba ligeramente la presión. No de forma perceptible. Solo la suficiente para que una kunoichi experimentada como Samui no se acostumbrara al instante, asegurándose de que no se diera cuenta. Solo quería ver hasta dónde podía presionar a la chica antes de que se derrumbara. Era dolorosamente obvio que, de los tres ninjas de Kumo, la rubia tetona era la menos experimentada. Sin embargo, la más intrigante para Ringo. A no le gustaba lo que oía, pero no tenía tiempo para gritarles hasta quedarse ronco. Tenía una amenaza peligrosa frente a él e incluso un pequeño descuido podría ser fatal. Por mucho que lo odiara, no había otra opción que dejar que se quedaran y lucharan a su lado. Bien. Habló con mal humor. Mabui, encárgate de la defensa y el apoyo a larga distancia. Samui, el ataque cuerpo a cuerpo conmigo. Por supuesto, darle a Mabui el trabajo más seguro fue totalmente intencional. Genial, murmuró Samui, sin esperar nada diferente.
Su tono era uniforme y seco, con un toque de inexpresividad, pero si uno se esforzaba, el nerviosismo subyacente aún se percibía en la voz de la mujer. ¿Estás seguro de que la chica puede con la pelea? Mírala, está temblando de miedo, comentó Ringo con sarcasmo mientras le sonreía con suficiencia. Es una orgullosa kunoichi de Kumo. Cumplirá con su deber. Bramó a Ringo. Abrió la boca para soltar otro comentario ingenioso, pero fue interrumpida cuando Ai y Samui se abalanzaron sobre ella. Era evidente que no les interesaba hablar. El primero en entrar en la pelea fue A, simplemente porque era mucho más rápido que Samui. Intentó asestarle un puñetazo al pecho de Ringo para distraerla del ataque de Samui. El hecho de que pusiera a la mujer en una posición tan arriesgada no significaba que no intentara ayudarla a reducir el peligro. Pero A se llevó una desagradable sorpresa en cuanto enfrentó a Ringo en combate. Ringo ya no estaba interesado en jugar con A en lugar de complacerlo y bloquear sus golpes con técnica pura y un poco de chakra del rayo. Esta vez ella ejerció un poco más de su pericia, poder y habilidad. Apenas vio cómo el cuerpo de Ringo aceleraba repentinamente más allá de lo imaginable y la mano de Ringo se aferraba a la muñeca de su increíblemente rápida mano de golpeo. Sus pupilas se contrajeron, pero Ringo era demasiado rápido y, antes de que pudiera reaccionar, ella ya giró sobre sus talones, aprovechando el impulso para impulsar el cuerpo de A y lanzarlo lejos. Lo siguiente que supo fue que su cuerpo volaba por los aires, antes de que se detuviera al estrellarse contra la pared, derrumbándola con un fuerte estruendo. A diferencia de lo que Ringo esperaba, Samui no detuvo su ataque solo porque su líder fue derrotada en un intercambio de golpes, lo que solo aumentó la curiosidad de Ringo por la rubia inexpresiva. Tras lanzar el raikage, Ringo desenvainó rápidamente una de sus espadas y se giró rápidamente antes de bloquear un ataque de la katana de Samui. Las chispas saltaron al rozar las dos hojas. Los labios de Ringo se estiraron en una sonrisa de Cheshire mientras evaluaba la fuerza de la espada de Samui. No me decepciones, chica Kumo. Susurró, y esa fue la única advertencia que Samui recibió antes. Mientras Ringo se divertía con A, B se encontró en un lugar desconocido y al instante se puso en guardia. También intentó interrumpir el flujo de chakra para mitigar cualquier posible ilusión, pero no pasó nada. Eso le indicó que no era una ilusión y que, en efecto, se había transportado a algún lugar. Esto le despertaba una extraña sensación de déjà vu, una que no le gustaba nada, así que decidió que la situación necesitaba unas buenas rimas para aliviar su nerviosismo. Oye, Archibi, esto parece obra de un rayo, deberíamos prepararnos para un duro enfrentamiento. A pesar de la alegría de su voz, gotas de sudor comenzaron a aparecer en su frente. No temía por sí mismo. Era el poderoso Achibi Jinchuriki y el mejor rapero bajo el sol, Killer Bee. Kono Yaro, Baka Yaro. No, temía por la seguridad de su buen hermano a la idea de que el quinto Mizukage fuera capaz de llevárselo con solo un toque, como Yellow Flash. A B no le gustaba cómo sonaba. No era estúpido. Solo que a veces era impulsivo. Fue entonces cuando oyó una suave risita a sus espaldas y se giró bruscamente. Su tez oscura palideció drásticamente al ver a su oponente. Jajaja. Esto es injusto, dijo B secamente, encorvando los hombros, pues incluso olvidó hacer una rima con su frase. Mei rió entre dientes y dijo, ah, qué ganas. Terminó la rima divertida, con la mano en la cadera, completamente relajada. Los ojos de B brillaron ante eso y su inquietud desapareció por completo. Sacó su libro de rimas personal y empezó a escribir la rima que acababa de escuchar. Al verlo, Mei frunció el ceño momentáneamente, preguntándose qué era, pero entonces sus ojos brillaron igual que los de B cuando de repente se le ocurrió una idea. Ah, ya veo. Debe de gustarle mucho la rima, tanto como a mí me gusta hacer jutsus inofensivos. Eso tenía sentido. Había oído su peculiar predisposición al rap, pero no esperaba que fuera tan impulsivo. Si era así, sin duda debía ser tan bueno en su afición como ella en la suya. Mei admiraba esa dedicación y esperó pacientemente a que B terminara. No hace falta decir que se alegró muchísimo de que ni Rei ni Conan la observaran, porque haberle dado tiempo a su oponente para que elaborara una estrategia adecuada fue lo primero que le habían quitado a golpes. Pero, al parecer, necesitaba clases de refuerzo para esa lección. El sudor de la frente de B aumentó. Esperaba un ataque en cuanto empezara a escribir en su libro celestial de conocimientos. Todos se enojaron al ser ignorados y lo atacaron al instante, dándole la ventaja para decidir cómo contraatacar. Pero su oponente no atacó esta vez. Como era de esperar de la primera kunoichi de rango SS. No se deja engañar por mi plan, sabe lo que hace.
B, creo que deberías concentrarte. La voz irritada de Achibi resonó en la mente de B. Bien, compañero. Respondió B y comenzó a idear una estrategia de batalla mientras fingía escribir en su cuaderno. Aunque sorprendido por las acciones de Mei, seguía siendo un ninja y podía aprovechar la oportunidad que se le presentaba. Por supuesto, la rima anterior ya estaba escrita. No la dejaría olvidar. Por eso, cuando medio minuto después por fin guardó el cuaderno en su bolsillo y miró a Mei, sus miradas apenas se cruzaron y el chakra rojo envolvió instantáneamente a B mientras comenzaba a transformarse en Achibi, liberando una opresiva presión a su alrededor. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. Su transformación no tardó ni 3 segundos, lo cual fue impresionante de por sí, y al final, solo quedó una chica de cabello carmesí frente a un enorme monstruo de 8 colas en un claro cubierto de hierba y rodeado de árboles. Cualquier otro ninja en la situación de Mei se habría cagado de la risa al ser observado por Achibi, pero, ¿forma definitiva desde el principio?, preguntó Mei con una sonrisa tranquila, ladeando la cabeza con interés. Lo siento, pero no puedo contenerme. Eres demasiado fuerte para eso. Vamos, Achibi. Ue. Ben no iba a permitirse la infantilidad de Mei. Al menos reconoció que era una situación peligrosa y actuó en consecuencia. Antes de que Mei pudiera siquiera replicar, recibió un Bijudama a quemarropa justo en la cara, o mejor dicho, en su posición, causando que la tierra circundante temblara por la poderosa explosión que envolvió todo el claro y creó un enorme cráter, arrancando múltiples árboles del suelo junto a sus raíces antes de que las ondas expansivas posteriores los lanzaran hacia atrás y los aplastaran hasta convertirlos en polvo en el aire. El estruendoso terremoto y la enorme y furiosa bola roja de la fatalidad causada por la explosión del Bijudama se oyeron y vieron incluso en Konoha, a pesar de la enorme distancia entre el lugar y la aldea. Y entonces, la bola roja se quebró, provocando la ola de calor, evaporando todo en un radio de 3 kilómetros, dejando la tierra estéril de toda vida. B esperó conteniendo la respiración mientras la nube de polvo comenzaba a asentarse en un silencio natural tras la explosión. Una parte de él se negaba a creer que un ninja de rango SS fuera a ser derribado tan fácilmente, y la otra mitad deseaba desesperadamente creer que su ataque había funcionado. Sin embargo, sus esperanzas se vieron completamente frustradas cuando una voz alegre resonó por la zona y el viento arreció ligeramente, revelando a Mei quitándose el hollín de los hombros. Una capacidad destructiva aceptable. Asintió, aún con su sonrisa despreocupada. Sabía que no sería tan sencillo. Esto es un verdadero lío. Murmuró B con desánimo, pero debido a su forma de Achibi, su voz se oía a kilómetros de distancia. Mei rió entre dientes. Claro que no, tonto. Solo estamos calentando. Siempre quise luchar contra un Biju, pero tenía que ser esa bruja la que tuviera la primera oportunidad. Hizo un puchero. Su rostro era tan expresivo que B casi empezó a compadecerse de ella, pero se contuvo a tiempo, sufriendo un repentino torbellino interno. Se preguntó si se trataba de algún tipo de genjutsu para hacerle simpatizar con su enemigo, pero, una vez más, no encontró ningún rastro de chakra extraño en su sistema. Esta mujer es rara, pensó B, más bien está tocada, respondió Achibi con sarcasmo antes de murmurar en voz baja. No es que tú, de entre todos, reconozcas tal estado. ¿Eh? ¿Dijiste algo, compañero? Ladeó la cabeza mentalmente. No, ve nada importante. Achibi suspiró profundamente, sabiendo que era una causa perdida. Dijera lo que dijera, Ben no corregiría su comportamiento. Lo intentó. Durante años. Y aquí estaban, será mejor que te prepares. Pronto atacará. Al darse cuenta de la verdad tras la declaración de Achibi, B volvió a centrarse en la batalla donde Mei acababa de quejarse sin parar sobre algún pequeño detalle de su disputa personal con Ringo. Pero no temas. Por fin mi marido me ha dado permiso para pelear contigo. Incluso le pidió a esa bruja que te ayudara a llegar hasta mí. Jejeje. Exclamó Mei alegremente, casi dando saltos en su sitio con los ojos brillantes. Por alguna razón, B tuvo un mal presentimiento. En mi forma definitiva, además, añadió Mei, y el chakra la envolvió, transformándose en una figura titánica de 9 colas del mismo color que el pelo de Mei. No hace falta decir que tanto Achibi como B se quedaron atónitos, sin palabras, clavados en el suelo al verlo. No me decepciones, chica Kumo.
susurró, y esa fue la única advertencia que Samui recibió antes de. Ringo intentó lanzarse a la ofensiva por primera vez, pero fue interrumpida por una enorme explosión que sacudió toda la aldea antes de que se produjera un terremoto, obligando a la mayoría de los ninjas a bajar su centro de estabilidad para mantenerse en pie. Muchos miraron hacia el lugar donde ocurrió la explosión, solo para ver una enorme bola naranja. Y aunque muchos ninjas desconocían la causa, muchos Jonin de Kumo conocían la capacidad de Killer Bee para transformarse en Hachibi. También había muchos supervivientes del ataque del Kyuubi en Konoha, quienes habían presenciado algunas bolas similares en el pasado. Biju-dama, murmuró Maui, preguntándose para sus adentros qué podría obligar a Bee a transformarse y usar su ataque más peligroso. Eso explicaría por qué no está aquí, protegiendo a Asama como debería. Así que ya están luchando. Espero que el muy pequeño esté satisfecho con esto y no me moleste en un futuro próximo. Reflexionó Ringo para sus adentros, mirando hacia donde provenía la fuerte explosión. Mei podía ser extremadamente molesta cuando quería algo, y eso le causó un buen dolor de cabeza a Ringo antes de ceder y prometerle a Mei que le entregaría a Hachibi. Samui estaba tan sorprendida como Maui, pero mantuvo la calma y, en lugar de quedarse boquiabierta como una civil, notó que la atención de su oponente se desviaba. Un kunai cubierto de chakra del rayo se dirigió instantáneamente hacia Ringo. Por desgracia, solo eran ilusiones y Samui maldijo para sus adentros cuando Ringo, sin siquiera atreverse a mirar hacia la dirección del ataque, levantó la mano y atrapó el veloz kunai por el mango, sin molestarse en lo más mínimo por el intenso chakra del rayo que aún crepitaba a su alrededor. Ringo miró el kunai con una ceja levantada y una sonrisa de satisfacción. Eso fue realmente cruel de tu parte. Pensar que serías un cerdo sin honor que ataca a la gente por la espalda. Como se esperaba de un ninja de Kumo. Bromeó con tono de reproche. Para sus adentros, Ringo rió disimuladamente. Casi siempre funciona. Samui no respondió, pero por el rabillo del ojo, Ringo pudo ver que la chica no titubeó ante sus palabras. De hecho, se puso más alerta. La sonrisa de Ringo se ensanchó ligeramente con satisfacción antes de girar la muñeca y lanzar el kunai hacia Maui a una velocidad que Samui no pudo controlar. La rubia lo intentó, pero antes de que siquiera se diera cuenta de lo que estaba sucediendo, el kunai ya estaba a medio camino. Maui abrió mucho los ojos e intentó apartarse, pero sus ojos eran más rápidos que su cuerpo y era obvio que no lo lograría. Cuando las dos mujeres pensaron que no había ninguna posibilidad, un rayo azul apareció frente a Maui justo a tiempo para desviar el kunai, revelando la figura de A, quien fruncía el ceño con rabia y miraba fijamente a Ringo. ¿No eres tú también un cerdo sin honor? ¿Atacando a Maui así? Bramó. Se encogió de hombros Ringo con indiferencia. Te vi preparándote para lanzar un ataque por la espalda. ¿Qué mejor manera de detenerlo que obligándote a salvar la vida de tu amante? No tenía respuesta, así que siguió mirando fijamente a Ringo en silencio mientras Maui casi hiperventilaba a sus espaldas, asimilando su roce con la muerte. Ahora entendía por qué no quería que interfiriera. Esta no era una pelea en la que tuviera alguna posibilidad de sobrevivir si Ringo no jugaba con ellos. Por suerte, tenía a para protegerla y fue delegada a un rol de apoyo a larga distancia. Por una fracción de segundo, la compasión por Samui cruzó por la mente de Maui. En cuanto su oponente decidiera deshacerse de la rubia, no tendría ninguna posibilidad de salvarla. No cuando se suponía que debía enfrentarse al quinto Mizukage en combate cuerpo a cuerpo. Pero la compasión desapareció tan rápido como llegó. Este era el papel de Samui como guardia del Raikage. Su deber era dar la vida por la aldea y su líder, y nunca rendirse ante su enemigo. La lucha se reanudó cuando decidió pasar a la ofensiva de nuevo, esta vez seguida por Samui. Intentó usar taijutsu para restringir los movimientos de Ringo y crear una abertura, pero Ringo seguía desviando sus golpes con indiferencia. Especialmente ahora que tenía su espada desenvainada. En realidad, era a quien debía ser extremadamente cauteloso y cuidadoso para no golpear el filo de la espada revestida de relámpagos, porque era plenamente consciente de que su puño probablemente se partiría por la mitad si intentaba golpearla con fuerza bruta. Samui también atacó, sin intentar aprovechar las oportunidades. En cambio, intentó cruzar espadas con Ringo para llamar su atención. Estaba completamente concentrada en crear una oportunidad para su jefa. Ringo se enfrentó a la chica con deleite, siempre ahuyentando alguna molesta mosca zumbadora para evitar un ataque sorpresa antes de bloquear, cortar o acuchillar la espada de Samui.
Siempre ponía un poco más de fuerza en sus ataques que la que recibía de la rubia tetona, interrumpiendo siempre a Samui. La técnica de espada a mitad de camino la desequilibró. Cada vez que recuperaba el equilibrio, Ringo aumentaba la potencia de su ataque, lo que hacía que Samui retrocediera mientras su espada y todo el brazo vibraban por la fuerza del ataque que acababan de aguantar. Mientras tanto, Ringo volvió a centrar su atención en A, esquivando su impetuoso ataque y golpeándolo con la mano libre para ganar unos segundos y poder jugar un poco más con la rubia. En cuanto a los ataques de Maui, Ringo estaba completamente protegida por su propia armadura relámpago. No tenía por qué prestarle atención a la secretaria de piel oscura, sin importar lo que le lanzara. Era visiblemente frustrante para la secretaria y probablemente la hacía sentir inútil, pero, bueno, a Ringo no le importaba. Volviéndose hacia Samui, la mujer ya había terminado de calmar su brazo tembloroso y se preparaba para volver al ataque. Sus fríos ojos azules y su expresión pétrea no delataban ninguna emoción. No sentía frustración por fallar sus ataques ni miedo al enfrentarse a un enemigo abrumador. Ringo realmente se encariñó con ella. Podía ver su yo más joven en la mujer. Solo, una versión mucho más débil que no tuvo la suerte de enfrentarse a Rei. Samui intentó usar un movimiento interesante. Atacó rápidamente a Ringo, concentrando solo la mitad de su fuerza en sus ataques y más en la velocidad, y Ringo le siguió la corriente, igualando cada ataque con la misma fuerza que Samui en los suyos. Las espadas de las dos mujeres se difuminaban, liberando chispas a su alrededor cada vez que chocaban brevemente. Samui intentó inclinar sus ataques de varias maneras. Izquierda, derecha, centro, abajo, arriba. Lo intentó todo para que su espada superara la de Ringo, pero fue inútil. La pelea continuó, Ringo seguía luchando contra Ringo, convirtiendo el 2 contra 1 en 2 1 contra 1 separados gracias a su gran habilidad, mientras juzgaba la actuación de Samui. No le interesaba el poder actual de la chica. En cambio, evaluaba sus técnicas con la espada y su improvisación. Para entonces, Ringo estaba bastante segura de haberla instado a usar todas las técnicas de espada de su repertorio. También se detenía ocasionalmente a mitad del ataque, solo para redirigir su ataque y obligar a Samui a improvisar para adaptarse al repentino e impredecible cambio. Ciertamente, casi mató a la rubia tetona varias veces, pero ¿qué sería de una prueba sin algunos roces con el más allá? Al final, a Ringo le gustó lo que vio. La chica no era tan buena como los espadachines de Mist, pero tenía talento para el manejo de la espada. Tras su prueba improvisada, su decisión se vio reforzada. Ya lo he decidido. Serás mi aprendiz, chica Kumo. Exclamó Ringo con una sonrisa de satisfacción, lanzando una bomba que se tambaleaba hacia los tres ninjas de Kumo. Tanto Samui como A se quedaron paralizados al oír la barbaridad que dijo Ringo. Pasó un segundo, pero finalmente A reaccionó. ¿Crees que te dejaría tomarla como aprendiz? ¿Estás loco? Gruñó. Preferiría matarla yo mismo antes que permitir algo así. Mientras A estaba demasiado alterado para darse cuenta, Ringo se paró justo enfrente de él y de Samui, así que vio como Samui se estremeció ligeramente ante esa declaración. Por desgracia, algo que Rei, le metió en la cabeza a Ringo desde el principio de su carrera como Kage fue que los ninjas también eran personas. No solo herramientas. Incluso el bastardo más aparentemente despiadado y sin emociones aún conservaba algún atisbo de sentimientos personales. Esto podría no ser tan importante, ya que la mayoría de los ninjas fueron criados para vivir por su aldea, pero tratar a sus ninjas como humanos, al menos en apariencia, en lugar de como simples piezas desechables era mejor a largo plazo. Sarutobi Hiruzen sin duda lo demostró durante su largo reinado. Era alucinante lo popular que era el viejo idiota, a pesar de ser un cabrón intrigante. Ringo sonrió al oír A, decidida a aprovechar la oportunidad. Mira, mono enorme, lo reprendió secamente. Te estoy dominando en 1 contra 2, esa zorrita de piel oscura tuya ni siquiera cuenta como un obstáculo. Creo que no estás en posición de quejarte. Su servidumbre incondicional hacia mí y la aceptación del aprendizaje a cambio de tu miserable vida. Creo que es un buen trato comparado con la única alternativa que tienes. Ringo no se giró hacia Samui ni por un segundo durante su discurso. Estaba completamente concentrada en Raikage para ocultar sus intenciones. Y funcionó, si la conmoción que parecían tener los ojos de Samui era una indicación. Desde que se convirtió en Kage, Ringo había recorrido un largo camino desde la brutal espadachín que era en el pasado. Ahora sí que sabía cómo manipular a la gente, y eso era exactamente lo que estaba haciendo. No necesitaba persuadir abiertamente a la chica.
Bastaba con darle una buena razón para que hiciera lo que Ringo quería y hacer que aceptar su oferta pareciera beneficioso, poniendo en duda su posición actual. Este audio ha sido creado por Puffy03. Si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno. Póngase a chambear, mijo. El resto se resolvería solo o Ringo se vería obligada a planear un secuestro. Bueno, ambas cosas le parecían bien, pero la segunda le requeriría mucho más esfuerzo y tiempo. Tiempo que podría dedicar a su afición. A no le gustó lo que dijo, y era evidente por cómo apretaba los dientes y los puños. No quería otra cosa que rebatirle a gritos a Ringo, pero para entonces, incluso él se había dado cuenta de que lo que decía era cierto. No es que se rindiera, ya que, en su opinión, aún tenía una posibilidad de victoria. Eres demasiado arrogante, perra. Dijo amenazadoramente mientras miraba a Ringo con enojo. Es mi kunoichi y no querrás que él. No logró terminar la frase porque algo lo golpeó de repente, estrellándolo contra una pared que se derrumbó al instante. Normalmente, habría rechazado un golpe así como si nada, ya que su armadura de relámpago podía absorber mucho daño, pero, esta vez no funcionó. Ya recibió la peor parte del ataque con su cuerpo, en lugar de con su armadura. Tanto Samui como Maui no pudieron ver lo sucedido. Solo notaron que Ayano estaba frente a ellos tras oír el estruendo de la pared derrumbándose. Volvieron la cabeza hacia ella y abrieron los ojos de par en par, desconcertados y asustados, al ver a con la pierna izquierda y ambos brazos rotos. Mientras Maui corría rápidamente hacia y comenzaba a mimarlo, Samui volvió la mirada temblorosa hacia Ringo, notando que la pelirroja regresaba al asiento sorprendentemente intacto de Mizukage, y se sentó, con la mirada ocultando el aburrimiento. Sin embargo, lo que inquietaba a Samui era que la mirada de Ringo la miraba fijamente. No te lo preguntaba, chica Kumo. Te estaba informando de lo que sucederá. Serás mi aprendiz. Eso no es negociable, dijo Ringo con aburrimiento. Tan conmocionada como Samui al ver cómo su líder era literalmente derrotado de un solo golpe, se recompuso rápidamente, adoptando una fachada impasible y preguntó con frialdad. ¿Por qué yo? Ringo rió entre dientes. Tu sensatez es admirable, la elogió. Para ser sincero, tus instintos y talento para la esgrima me parecieron bastante buenos. Me gustaría ver hasta qué punto puedes desarrollarlos bajo mi tutela. Como alguien a quien Rei y Conan habían enseñado, Ringo sabía que el límite de lo lejos que uno podía llegar dependía de su maestro, a menos que fueran monstruos como los maestros de Ringo. Claro, Ringo tenía talento, e incluso si hubiera sido autodidacta, probablemente habría llegado bastante lejos. Pero como tuvo suerte con sus maestros, llegó más allá de lo que creía posible. ¿Convertirse en la Mizukage? Ni siquiera se atrevió a soñar con eso de niña. Aspirar a un puesto en los 7 espadachines de Kiri era una posibilidad remota para una huérfana como ella. Y sin embargo, allí estaba. Aunque no estuviera precisamente emocionada por conseguir el puesto no deseado. Ringo sabía que Samui podía llegar tan lejos como si Rei le había enseñado. Ringo quería ver que también podía cultivar el talento de la rubia tetona ella sola. Bueno, vale. Quizás estaba un poco celosa. Conan tenía a esa chica Uchiha, Pakura Atemari, Tsunade al sádico amante de las serpientes que maldecía como un marinero, e incluso el pequeño Mei tenía a Yujito, quien podría considerarse su aprendiz. Ringo nunca estuvo realmente interesado en heredar sus habilidades. No sin antes ver la batalla entre Karin y Temari, claro. Puede que Karin no sea oficialmente aprendiz de Conan, pero al joven Uzumaki le enseñó lo suficiente como para que lo fuera extraoficialmente. Y cuando Ringo los vio pelear, se dio cuenta, un aprendiz fuerte tiene mucho derecho a presumir. Claro, tiene que conseguirse su propia alumna. Aunque solo fuera para callar a Mei si alguna vez sacaba el tema. No puedo aceptar, a Meyuri-sama, declaró Samui sin emoción, con ojos resignados. Soy la kunoichi de Kumo. Samui estaba totalmente dispuesta a morir por esas palabras. En su experiencia, decirle que no a alguien tan poderoso como Ringo nunca era bueno para la salud. Al final, todo se reducía al poder personal, y Samui era más débil. Y aunque convertirse en la aprendiz de Ringo la habría hecho más fuerte, aún tenía un hermano en Kumo Y. Maldición. Kumo sí que es bueno inculcando lealtad, ¿verdad? Bromeó Ringo con humor, haciendo que Samui parpadeara sorprendida al ver que aún no la había matado por atreverse a rechazar su oferta. Y yo que pensaba que al menos habrías fingido aceptar solo para apuñalarme por la espalda a la primera oportunidad. Ringo suspiró con fingida decepción. Lo haría si hubiera existido la posibilidad de que funcionara. Samui compartió su opinión con una honestidad brutal y directa.
¿Qué actitud tan pesimista? ¿Tú también eres huérfana, eh? Preguntó Ringo con indiferencia, ignorando por completo a Maui, concentrándose por completo en Samui. Estaba demasiado herida para continuar la lucha, e incluso si el testarudo se negaba a rendirse, podría simplemente romperle la extremidad que le quedaba. No, por ahora, Ringo quería conocer a su futura aprendiz. Aunque la susodicha chica no supiera que su negativa había sido negada en silencio. Samui no respondió, solo asintió antes de seguir mirando a Ringo con una extraña sensación interior. No le gustaba la mirada petulante de la mujer de cabello carmesí. Le daba la impresión de que Ringo ya la consideraba suya. Supongo que tu aldea también entrenaba a huérfanas para misiones indeseables. Ringo miró a Samui con complicidad, haciendo que los ojos de la rubia temblaran ligeramente. No te sorprendas. Ringo rió entre dientes. Tu actitud y tu porte lo dicen todo. Mírate. Minifalda, muslos al descubierto, escote pronunciado, podría seguir. Se encogió de hombros. Tendría que estar ciega para no darme cuenta de lo que implicaba tu entrenamiento inicial. Samui seguía en silencio, sin hacer comentarios. Sí, la entrenaron para ser una seductora. Sí, seguía usando casi todo lo aprendido en ese entrenamiento. No era fácil deshacerse de los hábitos que adquirió de niña. Te diré algo, sé cómo funciona mentalmente la gente con tu entrenamiento, dijo Ringo, sonriendo divertida a Samui. Sabía que todo era por la aldea con niños entrenados en ese tipo de entorno. Después de todo, lo primero que se les inculcaba a estos huérfanos era la voluntad de sacrificarse por la aldea. Y eso le funcionó bien a Ringo. Puedes considerarlo un servicio a tu aldea convirtiéndote en mía. A cambio, te prometo no destruir Kumo. Ringo continuó con frivolidad, pero el aura que desprendía era bastante amenazante. Bueno, prometer no destruir Kumo no era lo mismo que prometer no invadirla, así que todo estaba bien. Las palabras importaban. ¿Quién lo hubiera pensado, eh? En cualquier otro momento, Samui habría reprendido que era imposible, pero solo un vistazo al estado de él indicó que Ringo era totalmente capaz de tal hazaña. Aún así, permaneció en silencio. Pase lo que pase, no podía aceptar la oferta de Ringo sin el permiso de su Kage. Sabía que no sucedería. Su destino estaba sellado. Esperaba que Ringo se molestara con su silencio y la matara en el acto. Rápido y sin dolor. Ese parecía el mejor resultado para Samui en ese momento. ¿Sigues sin hacerlo? Vamos. La ceja de Ringo se frunció y su sonrisa se volvió un poco más forzada. No me hagas secuestrarte. No te gustará, niña. Cuando Ringo vio que Samui seguía sin querer aceptar, gimió de fastidio y se levantó. Bien. Se quejó Ringo con brusquedad. Entonces te conseguiré el permiso que tanto necesitas. Ringo, naturalmente, sabía cuál era el problema con la chica. Provenía de un entorno similar y, para gente como ellos, traicionar a sus líderes era impensable. En resumen, las aldeas ocultas eran buenas para lavarles el cerebro. Sin embargo, esto no era tan malo. Si bien Samui veía su lealtad obstinada e insensata como una razón por la que Ringo probablemente la mataría, Ringo le veía un valor inmenso. Solo tenía que cambiar a quien Samui consideraba su líder y tendría un subordinado leal. Ringo se acercó a Maui, y Samui quiso intervenir, pero cuando Ringo se dio cuenta, Samui se quedó paralizada de repente y abrió los ojos de par en par, asustada, mientras una oleada de instinto asesino abrumadora la invadía. Quédate quieta. Ordenó Ringo, señalando a Samui y dirigiéndole una mirada significativa. ¿Qué demonios es esto? Samui se asustó mentalmente, intentando mover su cuerpo, pero este se negaba a moverse por mucho que lo presionara. Por mucho que Samui estuviera decidida a morir por el líder de su aldea, la intención asesina era demasiado fuerte y la tomó por sorpresa, paralizando incluso a una joven inexperimentada como ella. Provocó la misma reacción que una presa acorralada por un depredador al que no puede vencer. Ringo caminó tranquilamente hacia ahí, cuando estuvo cerca, Maui se puso de pie, colocándose entre A y Ringo con una determinación desesperada brillando en sus ojos. «Muévete», dijo Ringo irritada por la inútil acción. Maui temblaba, profundamente asustada y reacia a mirar a Ringo a los ojos, pero Ringo tuvo que admitir que la mujer realmente amaba a después de todo, se negaba a apartarse del camino de Ringo. Desafortunadamente, esta no era una historia sentimental donde el amor prevalece sobre todos los seres malvados que definitivamente no sienten amor, porque eso está reservado solo para los héroes principales. Comenzó Ringo de nuevo, esta vez con un tono bastante contundente, presagiando lo que sucedería si no la obedecían.
Sin embargo, su frase fue interrumpida por A, quien estaba sentado en el suelo, apoyado contra un pequeño trozo de una pared medio derruida. Mabui, déjala pasar. Por su tono, era obvio que el hombre sabía que la batalla había terminado, pero su reticencia a rendirse era evidente. Terco hasta la médula, resopló Ringo mentalmente. Veamos hasta dónde llega tu terquedad. Cuando Mabui se hizo a un lado, Ringo le sonrió con suficiencia al hombre con 3 extremidades rotas. Eran heridas visibles, pero Ringo sabía cómo y dónde lo golpeó. En ese momento, debería tener la mitad de las costillas rotas en varios sitios y la pelvis fracturada, además de una conmoción cerebral bastante grave. No fue suficiente para matarlo, pero sí para evitar que pudiera luchar por un buen tiempo. ¿Sabes lo que quiero? Hablamos lo suficientemente alto como para que lo oyeras, y a pesar de mi creencia en los clichés estúpidos y mi absoluta certeza de que sí, eres un idiota musculoso, también eres el líder de toda una aldea ninja. Supongo que llegaste a tus propias conclusiones al escuchar mi conversación con Samui, dijo Ringo con aburrimiento. ¿De verdad crees que te dejaría tener a uno de mis ninjas? Preguntó A en voz baja, con la ira y el espíritu de batalla a flor de piel, pero su cuerpo no estaba en condiciones de luchar. Al final, solo pudo mirar a Ringo con enojo y hacerse el duro. Puede que me hayan derrotado, pero aún conservo mi orgullo de Raikage. En cuanto terminó esa frase, empezó a toser sangre por el temblor de ira que sentía en el cuerpo. Mabui saltó rápidamente hacia él, con la preocupación reflejada en el rostro, mientras le ponía suavemente la mano, que brillaba con un jutsu médico verde, en el pecho. Cuidado con reventar una vena, Raikage, bromeó Ringo con una sonrisa presumida. No deberías ser tan agresivo con todas esas costillas rotas en el pecho. Si la forma en que respiró hondo con un gemido irritado para calmar su ira ante ese comentario era una indicación, el consejo de Ringo fue tomado en serio. Sonrió con picardía y asintió con satisfacción, lo que hizo que apretara aún más los dientes, antes de poner las manos en las caderas, su pequeña figura elevándose sobre el enorme hombre sentado. Eso la hizo sentir extrañamente orgullosa. Normalmente, no le habría llegado ni al pecho si estuvieran uno al lado del otro. En cuanto a tu orgullo, murmuró Ringo. Me pregunto qué es más valioso para ti. ¿Tu orgullo o la vida de esa mujer? Señaló con la barbilla a Mabui, quien se quedó paralizada antes de fruncir los labios y decidir concentrarse en curar las heridas de A, fingiendo no haber oído nada. A se burló de eso, como si nos dejaras vivir. Con sarcasmo. La situación parecía bastante desesperada, en su opinión. No había ninguna posibilidad de que Samui y Mabui vencieran a Ringo, y él estaba fuera de combate. Se acabó la partida. Ringo puso los ojos en blanco. A diferencia de ti, no te guardo ningún rencor profundo. Si puedo sacar provecho de dejarte, si vives, lo haré. Se llama ser responsable y priorizar los beneficios sobre la venganza personal. Ya sabes, cosas que alguien en tu posición debería saber. No pudo evitar burlarse. Después de todo, la razón por la que Kumo se unió a esta invasión era que le guardaba rencor. ¿Y qué? La propiedad de Samui, quiero decir, tu permiso para que se convirtiera en mi aprendiz. Ringo rió entre dientes. ¿O la vida de Mabui? Me pregunto qué chica es más querida para ti. Añadió en broma. Apretó los dientes y bajó la cabeza antes de decir en voz baja. Uy. ¿Qué fue eso? Ringo se acercó, con una sonrisa aún mayor. No te escuché bien. Dije, Mabui. Soltó entre dientes, con la cara roja de vergüenza. Ah, ¿sí? ¿Quieres que mate a Mabui? Ringo fingió un jadeo mientras ella exclamaba fingiendo sorpresa. Levantó la cabeza de golpe antes de gritar apresuradamente. ¡No! ¿No? Repitió Ringo, ladeando la cabeza. Eres un hombre muy confuso. Bien hecho la mujer que te tolera. Al oírla, se dio cuenta de que solo se estaba divirtiendo a su costa y su rabia y vergüenza silenciosas se intensificaron. En su interior, juró que algún día se vengaría si ella realmente los dejaba escapar con vida a él y a Mabui. ¿De verdad no atacarás a Kumo si te la entrego? Preguntó con duda. Con este fracaso de invasión, sabía que tendría que pasar varios años más reconstruyendo las fuerzas de Kumo. También sabía lo vulnerable que habría sido su aldea. Eso no significaba que fueran débiles. Incluso con esta pérdida, Kumo seguía siendo una potencia mundial, o eso creía. Pero por muy poderosa que fuera su aldea, había monstruos como la quinta Mizukage que podía encargarse ella sola de la mayoría de los ninjas de alto rango de Kumo. La subestimaba por completo.
Ahora veía que estaba al mismo nivel que su difunto padre y que solo un ejército enorme podría vencerla antes de que pudiera, muerto. Por desgracia, Kumo simplemente no podía permitirse las pérdidas que semejante cosa implicaría. Ahora no. Que el Mizukage le prometiera no atacar personalmente fue una gran ventaja. No le temía a Kirigakure. Creía que Kumo podía defenderse de cualquier ataque que no fuera liderado por el monstruo que tenía delante. ¿Y de qué me serviría Kumo? Solo me importan mis espadas. Ringo dijo con cara seria antes de encogerse de hombros. Yo personalmente no moveré un dedo por Kumo, así que adelante. Di las palabras. Ambos sabemos lo que hay que decir. Suspiró, volviéndose hacia Samui, que lo miraba conmocionado, le dio un poco de pena, ya que la chica era alumna de su hermano, y con gran disgusto, dijo, ve con ella y sírvele bien. Por Kumo. No pudo forzarse a sí mismo a extender la frase. Todavía se sentía como una mierda arrojar a la mujer al camino de un kunai para salvar su propio pellejo. Por Kumo, un carajo. Samui pensó fríamente, pero por fuera, simplemente hizo una reverencia. Como desee, a Sama. Todavía estaba algo conmocionada. Nunca se habría imaginado que la entregarían a Ringo de esta manera. El a que conocía era un hombre orgulloso que preferiría dejarla morir antes que entregarla. La mente de Samui se detuvo de repente al darse cuenta de algo que le amargó el ánimo. Así que ahora tengo que tener cuidado con los asesinos de Kumo, ¿no? Como niña, estaba preparada para lo inesperado, pero esto le puso la vida patas arriba. Con solo esa frase, aceptara o no, cambió su lealtad sin necesidad de su opinión. ¿Ves? Ni siquiera dolió. Exclamó Ringo alegremente mientras se giraba hacia Samui. Te dije que serías mi aprendiz, ¿eh? Sí, dijo Samui con amargura. Sí. Preguntó Ringo, expectante, mientras miraba a Samui. Sí, maestro. Samui cedió con un suspiro. Mejor seguirle la corriente. Así, Ringo obtuvo su primer poke, aprendiz. Ya estaba calculando mentalmente el entrenamiento infernal que le haría pasar a la pobre Samui para que alcanzara a los aprendices de sus hermanas esposas. Una fuerte explosión resonó por los alrededores y en la forma de Achibi, se vio obligado a saltar a un lado, derribando varios árboles con su cuerpo al caer bruscamente al suelo, provocando un pequeño terremoto. Un terremoto mayor y mucho más potente se produjo poco después, cuando el ataque que acababa de esquivar llegó a su fase final y liberó la última y más poderosa explosión de energía al dejar de existir. La resonante onda expansiva fue lo suficientemente potente como para empujar incluso la enorme figura de Achibi unas pocas decenas de metros, creando una gran zanja a su paso. Huelga decir que si la fuerza de la onda expansiva pudiera empujar incluso a Achibi, los árboles y la naturaleza cercanos no tendrían ninguna posibilidad. El resultado final fue un gran cráter sin rastro de vegetación. Eres bastante ágil para ser un pulpo cruzado con un toro. Exclamó Mei, en la forma de su Biju, Auburn, alegre pero en voz alta. Desafortunadamente para la fauna local, su retumbante voz, potenciada por chakra, generó otra onda expansiva que borró todo ser vivo en un radio de 200 metros a su alrededor. Mei no se dio cuenta. Hazlo otra vez. Ordenó con ingenuidad antes de comenzar a cargar otro ataque. Los ojos de Achibi se abrieron de par en par al ver a la mujer demente frente a él cargando otro ataque similar a una Bijudama, pero tan diferente. Una bola roja similar al magma apareció frente a las fauces de Auburn, creciendo a cada segundo y latiendo furiosamente como si lo que estuviera dentro quisiera liberarse. Achibi apenas logró impulsarse con sus tentáculos, cuando la bola salió disparada de las fauces de Auburn y se teletransportó al lugar donde se encontraba hacía un momento. Por un segundo, la bola se comprimió, antes de explotar hacia afuera, liberando otra fuerte explosión seguida de una onda expansiva tras otra, dejando otro profundo cráter a su paso una vez que finalmente dejó de existir. Mei vitoreó, encontrando muy divertida la forma en que Achibi se movía con sus tentáculos. Era tan rápido. Era emocionante. Solo quería verlo otra vez. Mei y Achibi vieron el brillo en los ojos de Auburn y, sin siquiera darse cuenta, ya estaban cargando una Bijudama hacia Mei y Auburn. Inconscientemente, ambos se dieron cuenta de que, a menos que atacaran, Mei simplemente seguiría disparándoles esas bolas de la perdición, porque parecía divertirse mucho haciéndolo. La Bijudama salió disparada hacia Auburn y vestido con Achibi, se preguntó por qué su oponente no cargaba un contraataque, antes de que Auburn simplemente desviara la Bijudama voladora con su pata, haciendo que el Jinchuriki de 8 colas la mirara boquiabierto. La Bijudama desviada voló por los aires antes de impactar en un lugar a unos cientos de metros de Mei y provocando otro terremoto.
Esto finalmente despertó a B de su desconcierto, solo para notar que Archibi tomó el control por un segundo, ventajas de estar tan en sintonía con la bestia, y ya estaba cambiando de posición y cargando con otra Bijudama contra Mei, vestida de castaño rojizo. Si nos quedamos aquí, podemos matarnos, B, dijo Archibi mentalmente, y B asintió con seriedad. Es demasiado fuerte. Necesitamos más bonk bonk. Golpeó B, pero su voz no mantuvo su habitual tono indiferente de a mi ritmo. Mei arqueó una ceja al ver a su oponente probar otra Bijudama. Demasiado curiosa por el plan de su oponente, no contraatacó ni se movió de su lugar. Simplemente se mantuvo firme, desviando la Bijudama una vez más. Esta vez, sin embargo, ni siquiera logró mirar con suficiencia a su oponente antes de arquear las cejas al notar que otra Bijudama ya volaba hacia ella. Auburn agitó rápidamente una de sus colas, estrellándola contra la Bijudama y enviándola a volar como si fuera una pelota. No pasó ni un segundo, y otra Bijudama ya volaba hacia ella. Auburn la desvió de forma similar. Y luego la siguiente. Y la siguiente. Y otra. Archibi cargaba y disparaba a Bijudamas, disparándoles a Auburn como una ametralladora, dejando atónito incluso a B a pesar de su buena relación. B nunca le dio a Archibi la libertad de tomar el control, y Archibi nunca lo hizo solo. Esta era una situación especial en la que B sabía que no tenía ninguna posibilidad, así que dejó a Archibi al mando. Nunca imaginó que Archibi fuera capaz de eso. Una sola Bijudama podía arrasar casi toda una aldea oculta y podía dispararles con la misma frecuencia y rapidez con la que un Jonin lanza un kunai. B no pudo evitar sentir un renovado respeto por el tercer Raikage, quien se enfrentó al Biju sin recibir ni un rasguño. Mientras B alcanzaba su iluminación, Auburn agitaba sus colas a diestro y siniestro, diezmando el territorio circundante con Bijudamas desviados, sin dejar que ninguno la alcanzara. Pero la situación se estaba volviendo un poco molesta, y tanto Auburn como Mei decidieron interrumpirla. Apartando una de sus colas de la defensiva, ambas se concentraron y comenzaron a mezclar su chakra, creando una bola de sustancia brumosa que parecía solidificada que hervía visiblemente. Este era uno de los platos especiales de Mei. Hora de un takoyaki al vapor. Mei sonrió para sus adentros mientras lanzaba la bola hacia adelante con la cola de Auburn. Archibi estaba demasiado absorto intentando dominar a su enemigo con una gran cantidad de Bijudamas como para darse cuenta, y eso le hizo reaccionar demasiado tarde a la bola hirviente y brumosa que volaba hacia él. La bola impactó en la última Bijudama que Archibi cargaba, lanzándose junto con la Bijudama justo delante de la boca de Archibi. El 8 colas ni siquiera logró abrir los ojos cuando fue envuelto por una breve explosión que fue sofocada por la niebla hirviente que lo envolvía y comenzó a comprimirse. El mundo finalmente quedó en silencio, se acabaron las explosiones atronadoras de los Bijudamas desviados, ni los terremotos que asolaban las tierras, el único indicio de que había ocurrido era la destrucción total del país. La única semblanza de lo que antes era bosque eran algunos restos de árboles rotos entre el mar de cráteres profundos. Cuando la niebla finalmente se dispersó, reveló exactamente lo que Mei esperaba. Una forma vaporosa de Archibi. Su piel era morena, su cuerpo estaba algo demacrado y emanaba humo, ya que incluso las últimas moléculas de agua se evaporaban directamente de su cuerpo debido al calor extremo. Esta bola de niebla hirviente fue el primer intento exitoso de Mei de crear un jutsu que no destruyera el mundo con su propia creación. Sí, dejó a su oponente convertido en una cáscara humeante, incluso siendo un Biju, pero Mei pensó que fue un éxito rotundo. Por fin logró reducir el daño de sus jutsus caseros a un nivel manejable. Ya no borraban continentes, ahora solo borraban Biju. Antes de que pudiera celebrar, Mei miró a un lado y frunció el ceño. ¿De verdad crees que puedes escapar de mí así? Auburn ladeó la cabeza. No hubo respuesta durante unos segundos, haciendo que Mei pareciera una lunática hablando consigo misma, pero entonces, una pequeña parte de un tentáculo cortado, enterrado en lo profundo de uno de los cráteres, se movió. Su dueño sabía que lo habían descubierto. Con un suspiro de abatimiento, Archibi introdujo su chakra en el tentáculo y, al instante, su cuerpo recuperó su antigua gloria mientras la cáscara ahumada cercana se desmoronaba. Concentrar todo tu chakra en una pequeña parte de ti mismo y luego regenerar tu manifestación física a partir de ella, supongo que en realidad solo eres una enorme masa de chakra consciente, ¿no? Dijo Mei mientras observaba lo que acababa de suceder frente a ella. La forma en que Archibi se regeneraba le impresionaba enormemente y, lo más importante, le dio ideas nuevas y emocionantes. Archibi la miró con el ceño fruncido.
Sabía que salir con vida de allí era prácticamente imposible. Pero su orgullo no le permitía rendirse. Además, tenía unas palabras para ella. ¿Estás loca? ¿Quieres destruir Konoha? No estamos tan lejos de allí. Bramó Achibi. Era una posibilidad remota, pero quizás esto la detendría. Ah, no te preocupes. Mi esposo me dio una barrera y la activé al convertirme en Auburn. Solo nuestro primer ataque se pudo sentir allí. Aparentemente no, Achibi suspiró abatido. Lo siento, B, creo que esto es nuestro fin. Bueno, era el fin para B. Achibi sabía que no permanecería muerto mucho tiempo. Pero aún así, le gustaba B y era un poco desalentador saber que moriría allí. Antes de que B pudiera reaccionar, Mei gimió repentinamente, atrayendo la atención de Achibi y Benmu. Esa vieja maníaca de la espada ha terminado con tu hermano, dijo Mei con mal humor, lo que hizo que B se tensara al oír sus palabras. Sin prestarle atención, Mei continuó con indiferencia. Tiene que arruinarme la diversión. ¿No podría prolongar su sufrimiento un poco para que yo pueda disfrutar jugando contigo? Estúpido, estúpido, estúpido Ringo. Se quejó y golpeó repetidamente el suelo con la pierna, probablemente olvidando que estaba en la forma de Auburn, así que con cada pisotón, el suelo temblaba. Para alivio de Achibi, Mei comenzó a encogerse, adoptando su forma humana. Aunque fue un descuido, Achibi no se hacía ilusiones de poder vencerla y obligó al cuerpo de B a volver a su forma humana drenándole chakra. La pelirroja ya no parecía dispuesta a matar a B, así que, B. Achibi se encogió de hombros y dejó a B con los lobos antes de regresar a su sello. B solo pudo mirar con inquietud a Mei frente a él, completamente sorprendido, aún procesando el hecho de que su compañero acababa de terminar su transformación y lo había dejado solo para enfrentar. ¿Qué haces? Tu hermano hizo un trato con Ringo. No te quedes mirándome boquiabierto. Vamos, volvemos a Konoha. Mei resopló antes de darse la vuelta y caminar tranquilamente por el paisaje destruido en dirección a Konoha. B. Se quedó sin palabras. ¿Qué demonios acaba de pasar? Mientras Mei lidiaba con B, Ringo estaba en proceso de desplomar a mientras conseguía un nuevo aprendiz. Pakura se enfrentó al tercer Tsuchikage, Onoki. Aunque, para ser honestos, no estaban realmente peleando, sino charlando. Después de todo, la espalda de Onoki se lastimó un poco cuando Pakura contraatacó con su ataque sorpresa. El viejo enano tenía problemas para mantenerse erguido, y mucho menos para luchar, y Pakura estaba aprovechando la situación para obtener cualquier humillación posible. Incluso se sentó en una silla cercana, lanzando a Onoki una mirada provocadora que él fruncía el ceño, pero cada vez que quería atacar, su espalda le recordaba una vez más por qué moverse bruscamente era malo. Claro, era un ninja y podía soportar el dolor, pero no era nada agradable. Así que, como su oponente le estaba dando la oportunidad de recuperarse, Onoki la aprovechó y no progresó en la pelea, aunque eso significara absorber algo de humillación en el proceso. Mira eso. El orgulloso y poderoso lanzador de mierda de Iwa arrodillado frente a mí, el Kazekage, bromeó Pakura, apoyando la mejilla en la palma de la mano, mientras empezaba a apoyar la cabeza en el brazo en señal de aburrimiento. ¿Qué pensarían tus subordinados si te vieran ahora? Onoki entrecerró los ojos con desprecio. Estarían orgullosos de que me mantenga firme frente a ti a pesar de mi lesión. Pakura arqueó las cejas ante eso antes de resoplar e inclinar la cabeza para verlo bien. Mantente firme, ¿eh? Cállate. Las mejillas de Onoki se sonrojaron un poco al darse cuenta de que quizá no había usado la mejor comparación. Esta Zora me está menospreciando. Apretó los dientes. ¿Te importaría decirme por qué exactamente aceptaste la invasión de ese retrasado mental y pedófilo pálido? Preguntó Pakura arrastrando las palabras. Sé que eres más inteligente que eso, Onoki. ¿Por qué unirte a esos marginados? ¿O solo quieres jugar con los populares? Onoki decidió ignorar la puya sobre su apariencia, pero la mirada que le dirigió se intensificó. Como líder, deberías saber bien que no puedo ignorar el fortalecimiento de Konoha. Se quejó. Lo que no entiendo es por qué lo permites. ¿No temes que rompan la frágil alianza entre ustedes y la invasión de Suna? Sabes bien que la mejor alianza entre nuestra especie no vale nada ante el poder. Pakura esbozó una pequeña sonrisa nostálgica ante su acalorado razonamiento. No se equivocaba. Definitivamente no se equivocaba. Las aldeas ocultas no tenían alianzas duraderas. Cada vez que uno firmaba una alianza con otro, comenzaba la cuenta regresiva para que uno de ellos fuera finalmente traicionado. Eso era sentido común. Por desgracia, también era cosa del pasado.
Ahora que las esposas de Rei controlaban sus respectivas aldeas con firmeza e inquebrantable, la traición no ocurriría simplemente porque, a diferencia de los líderes anteriores, las aldeas no eran su prioridad. Sí, Pakura amaba a Asuna y hacía todo lo posible por convertirla en un lugar mejor y más fuerte. Pero al final, lo que más amaba era Rei, y si él hubiera querido que abandonara a Asuna, lo habría hecho. A regañadientes y con profunda tristeza, pero ella obedecería y regresaría a su lado, enfurruñada durante unas semanas antes de superarlo y ser feliz con su vida. ¿Traición, eh? Preguntó Pakura pensativo. ¿Conoces mi pasado, verdad? Ella no lo dejó responder y continuó. Debes saberlo. Soy una compañera Kage, así que investigar mis orígenes e historia es algo que ningún Kage competente omitiría. Nukenin convirtiéndose en Kage. Sí, es bastante repugnante. Onoki se burló, feliz por dentro de que su espalda empezara a dolerle menos. Solo un poco más y podré luchar sin estar discapacitado. Naturalmente, era un ninja y, como sabía que tenía problemas de espalda, aprendió algo de ninjutsu médico para aliviarlos. Nunca fui un Nukenin, refunfuñó Pakura, muy molesto. Me declararon muerto. Hay una diferencia, imbécil. ¿Tan difícil era aclarar los hechos? Nunca la designaron como tal. Quienquiera que haya empezado ese ridículo rumor, una vez que lo atrapara, podría esperar una tortura infernal. Onoki sonrió con suficiencia. Por supuesto, lo sabía. Pero también sabía que la mujer frente a él odiaba que la llamaran Nukenin. Aún así, estar lejos de la aldea durante años y servir a un don nadie como su puta en lugar de a tu aldea. Onoki aludió al hombre que apareció en Suna junto a Pakura cuando luchó contra el anterior Kazekage. De hecho, Onoki ordenó una extensa recopilación de información sobre Pakura cuando se convirtió en Kazekage de la nada, y vaya si aprendió cosas. Pakura tenía un esposo que no era de Suna. Una especie de don nadie irreconocible que, según se decía, ni siquiera era un ninja y que rara vez salía de su casa. Esto era el colmo de la desvergüenza. La mujer tenía un linaje único y, si el anterior Kage no hubiera sido un idiota temeroso, nunca le habría ordenado una misión suicida. Sus hijos habrían sido algo, eso realmente podría fortalecer la aldea. Si los hubiera unido a otro ninja fuerte, su potencial habría sido increíble. Por desgracia, se casó con un civil. Como Kage, fracasó a ojos de Onoki. No le importaría que tuviera un harén de hombres formado por sus mejores ninjas. No le importaría que incluyera a su pretendiente civil, pero no cruzarse con shinobi poderosos capaces de dar a luz hijos tan talentosos cuando tenía un linaje tan asombroso era básicamente una traición a su propia aldea. Onoki continuó. Eso sí que me convence de Nukenin. La única razón por la que no te declararon como tal cuando el Kazekage te vio con vida fue porque contabas con el apoyo del daimyo. Pakura quería destrozar al viejo rudo por lo que acababa de decir. No porque la hubiera insultado. Estaba bien. A ella no le importaba. Pero insultar a Rei, aunque no tuviera ni idea de quién era ni de qué tipo de fuerza poseía, eso superaba la tolerancia de Pakura. Por suerte para Onoki, Pakura tenía un plan y detestaba desviarlo. Por lo tanto, la única muestra de cuánto la afectó el insulto fue un leve fruncimiento de labios en señal de disgusto. Una reacción demasiado insignificante como para que Onoki sintiera satisfacción alguna por provocarla. Por dentro le irritaba que sus insultos no provocaran ningún tipo de reacción de enojo, pero era de esperar. Pakura era un Kage, después de todo. Aún así, su espalda ya casi no le dolía y se consideraba en buenas condiciones para luchar. Por eso, vas a quedarte ahí sentado mientras insulto al juguete sexual masculino que trajiste de tus andanzas por las naciones elementales mientras tu aldea te creía muerto y pasaba apuros económicos. Bueno, a pesar de la pequeña reacción de Pakura, en opinión de Onoki, no había razón para no repetir el insulto. Al final, provocó algún tipo de reacción en ella. Pakura arqueó una ceja ante su descarada provocación y sonrió con sorna. ¿Yo? ¿Pelear contigo? Rió entre dientes con mucha condescendencia. Veo que debes tener algún malentendido. Eso habría sido excesivo. En lugar de eso, tu oponente será. El discurso de Pakura se interrumpió cuando Temari aterrizó cerca y se arrodilló. Señora Pakura, ¿has llamado? Ah, sí, Temari, sonrió Pakura mientras Onoki no pudo evitar quedarse boquiabierto ante la audacia de la mujer que pretendía enfrentar a su estudiante, un genin, contra él, un Kage. Sin inmutarse por el desconcierto de Tsuchikage, Pakura continuó. Encontré un nuevo muñeco para ti. Temari se giró hacia Onoki y sus ojos color verde azulado brillaron. No tengo idea de si servirá para las pruebas, pero parece un poco tonto.
Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.